Señor, venimos delante de tu presencia en esta hora, Señor. Gracias porque te hemos alabado, hemos glorificado tu nombre, hemos declarado que tú eres grande, que tú eres poderoso, Señor, que para ti no hay nada imposible, que estamos, Señor, en tus manos, en las mejores manos. Gracias, Señor, por esta mañana, gracias porque estamos aquí para escuchar tu bendita y poderosa palabra. Hoy nos vas a hablar a nuestros corazones. Alguien te está diciendo, Señor, habla a mi vida. Te lo pido en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y amén. Gloria a Dios, bienvenidos, gloria a Dios. Un fuerte aplauso, Señor. Qué precioso saber que Dios está con nosotros. Amén. Que Él es fiel, que Él es el Dios Todopoderoso. Y que todo ojo le verá y toda rodilla se va a doblar ante la presencia del Señor. Amén. Qué tremendo es. Hoy tenemos estudio de Apocalipsis, como todos los últimos domingos de cada mes. Recordemos que tenemos estudios de Apocalipsis. Estamos ya en el estudio 32 y le puse como título El abismo desatado, quinta y sexta trompeta. Yo sé que tocar estos temas son difíciles y estamos en un mundo que vemos que está sucediendo cosas tremendas, ¿sí o no? Catástrofe por todos lados, hermanos. Estemos orando por esos países que están, ¿verdad?, siendo azotados, como en el caso de Venezuela, ¿verdad?, que están pasando por un momento realmente muy difícil. Oremos por este país, oremos por la gente, oremos por todas esas madres, ¿verdad?, por toda esa gente que está perdiendo incluso su familia, porque realmente ha sido devastador. Pero como dicen en Mateo 24, que esto solamente es principio de dolores. Principio de dolores. Hoy vamos a leer, ya estamos, como le digo, en el estudio 32 del libro de Apocalipsis. Venimos estudiando, ¿sí o no? Sí. Ya hace años que venimos estudiando cada último domingo de cada mes. Y hoy estamos ya en el capítulo 9. Vamos a intentar leerlo todo, el capítulo 9, con la ayuda del Señor. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Y el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Dice, y se le dio la llave del pozo del abismo. Hasta ahí. ¿Se acuerdan que venimos estudiando todo lo que son los 7 sellos? ¿Se acuerdan que el Señor recibe el Cordero, un rollo que es un libro, dice, ¿no? Y ya hemos estudiado los 7 sellos, ya también estudiamos el domingo, en el último estudio, lo que son también las trompetas. Pero vamos a hacer un repaso para recordar, por ejemplo, el primer sello aparece, ¿verdad? ¿Se acuerdan aquel caballo blanco? ¿Se acuerdan que habíamos estudiado los 4 jinetes del Apocalipsis? Y aparecía aquel caballo blanco que era, incluso recordamos que es la puesta en escena de ¿quién? Del famoso anticristo. Después el segundo, aparece el segundo caballo también ahí, el caballo cambia de color, ¿no? Y comienza, dice que es quitada la paz de la tierra. Es quitada la paz de la tierra. Después en el tercer sello vemos también a otro jinete que viene con una balanza, ¿no?, que habla con respecto a que los precios de todo va a subir de una manera tremenda. Habla de una alza, ¿no?, en todos los precios, de todas las cosas. También vimos el cuarto sello, que aparece un jinete que tenía por nombre muerte. Y ahí vemos que viene mucha hambre, guerra, destrucción. El quinto sello, muchos pierden su vida. ¿Por qué? Porque son dando testimonio de Jesucristo. Vemos que aparecen los mártires. Como siempre hubo mártires, como hay mártires y como habrá mártires en toda la tierra, predicando el Evangelio de Jesucristo. Vimos también el sexto sello, ¿verdad?, que también menciona un gran terremoto. Y la gente que se esconde en cuevas, ¿no?, dice que hay un tremendo terremoto. Y ese terremoto, como les decía, también no tiene nada que ver comparado con estos terremotos que están pasando ahora. Y tampoco tiene nada que ver con el último terremoto que va a haber después, cuando la iglesia sea llevada. Que eso va a sacudir todo el mundo de una manera tremenda. Y después vimos el séptimo sello, que es el que de verdad le da la apertura a la primera trompeta. La primera trompeta vimos fuego, vimos sangre, ¿verdad?, la naturaleza que fue afectada. La tercera parte, ¿se acuerdan? Los árboles fueron todos quemados y todo lo que era verde. Vimos la segunda trompeta, el mar, ¿verdad?, es afectado, y todas las criaturas, ¿se acuerdan? La tercera parte de las criaturas, los seres vivos del mar, también fueron muertos. La tercera trompeta dice que cayó una estrella caí, incluso en el agua potable, ¿no? Todos los ríos son afectados. Y la cuarta trompeta fue herida la tercera parte, ¿se acuerdan? Del sol,
la luna y también las estrellas. Y dice que hubo tinieblas. Ahora en Apocalipsis 9, versículo 1, dice que el quinto ángel tocó, vemos ahora la quinta trompeta, ¿no? Y vio una estrella que cayó del cielo. Entonces vemos acá que este texto nos enseña que esta estrella en realidad no es una estrella literal, sino que es un ser. Por eso dice que se le dio una llave, ¿no? Y habla de este quinto ángel. Este quinto ángel es el inicio de aquellos tres ayes, ¿se acuerdan? Los tres ayes que lo habíamos estudiado en Apocalipsis 8, versículo 13, dice: y miré y oí a un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay! ¡ay! ¡ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar! Dice los tres ángeles, ¿vieron? Todavía faltan esos tres ayes, y acá vemos que este quinto ángel es el primero. Dice acá también una estrella que cayó del cielo. ¿Verdad? En la literatura apocalíptica las estrellas representan seres angelicales. Simple y sencillamente, ¿no? Un ser celestial, dice acá un ángel, dice que cayó, o sea que es un ángel caído. Es clarito, ¿no? Es un ángel caído. Ahora, se le dio, dice, una llave del pozo, ¿verdad? Del pozo del abismo. Simboliza, ¿verdad?, que esta autoridad y el permiso, esto es un permiso divino, una autoridad divina para abrir ese lugar. En la Biblia, el abismo representa una profundidad incalculable. Representa también un lugar de confinamiento espiritual y representa también el caos. Esas tres cosas, ¿no? En el hebreo, también abismo se escribe teom, o sea, con H entre medio de la E y la O, teom, que significa océano profundo. Miren, eso significa abismo. Y en el griego se escribe abissos, con dos S en el medio, abissos, que significa sin fondo. El caos, incluso cuando vemos el abismo, describe, ¿se acuerdan cuando antes que Dios pusiera en orden la tierra? En el comienzo, ¿se acuerdan de Génesis? Que dice Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Ahí habla sobre el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿verdad? Incluso también como las prisiones de los demonios, son los lugares, ¿verdad?, donde están esos espíritus ¿verdad?, que son espíritus rebeldes, que son demonios, que están encerrados en esos lugares. ¿Se acuerdan cuando Jesús llegó a un lugar llamado Gadara y había un endemoniado de Gadareno? Que incluso cuando los demonios le dicen, ¿verdad?, en Lucas 8, versículo 31, y le rogaban que no los mandasen ¿a dónde? Al abismo. ¿Vieron? Los demonios sabían que tenían ese lugar, de que es un lugar de prisión, y los demonios le rogaban que no los mandase al abismo. También en 2 de Pedro 2, 4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, los entregó, dice acá, miren, a prisiones de oscuridad. También habla de eso, de prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Ahora, qué privilegio, los ángeles no tuvieron perdón. Nosotros sí tenemos perdón. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Qué tremendo, hermanos. Como Jesucristo vino a dar su vida por nosotros para que tengamos perdón. Estos seres, ¿verdad?, no tuvieron perdón. No tienen perdón, y estaban en esos lugares de prisiones de oscuridad. En Judas también 1, versículo 6, dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron sus propias moradas, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. ¿Vieron? Eso es el abismo. Seguimos en Apocalipsis ahora, versículo 2 del capítulo 9. Dice: y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire del humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder como tiene poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni algún árbol, dice, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Miren, ¿recuerdan quiénes tenían el sello de Dios en su frente? ¿No recuerdan? Los 144.000 sellados, ¿se acuerdan? Que tenían el sello, y también nosotros tenemos el sello del Señor, ¿no? Y le fue dado
que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. En aquellos días los hombres buscaban la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Miren qué tremendo. Hermano, hablar sobre Apocalipsis, predicar sobre Apocalipsis, ¿verdad que es difícil, hermano? Incluso vemos que hay semejantes cataclismos, que gente muere, que gente sufre. Digo, pero hay que predicar con respecto a esto, porque es lo que viene. Hay que avisarle al mundo, a este mundo que está caído y que le ha dado la espalda al Señor. Dice que se abrió el pozo del abismo en el versículo 2, ¿no? Y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire incluso, se oscureció también incluso el aire y el humo del pozo, ¿no? El sol y el aire, ¿verdad?, se oscurecen y reflejan una tremenda contaminación, no solamente física, sino también espiritual, una oscuridad tremenda espiritual, que afecta a toda la tierra. Dios permite incluso que estas fuerzas de mal operen, pero con una función, hermano, que haya arrepentimiento en el hombre, para que busquen de Dios. Versículo 3 dice que del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder, ¿no? Vemos una plaga acá de langostas espirituales que atormentan y quieren, ¿verdad? Y tienen ese poder. Y dice que atormentan a los que no tienen el sello, no a los que están sellados. Versículo 4 dice, y se les mandó que no dañase a la hierba, ¿verdad?, de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en su frente, ¿no? Como les digo, están esos 144.000 sellados que están predicando el Evangelio, llevando salvación, y también la iglesia, y muchos más que están sellados, ¿verdad? Y esos son protegidos por el Señor. Miren lo que dice en 2 Corintios 1:21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, ¿quién es? Es Dios. Dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu de nuestros corazones. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? El Señor nos ungió y nos selló con su Espíritu Santo. ¿Dónde? En nuestros corazones. Ahora dice en Efesios, miren qué lindo ahí, Efesios 1, versículo 13, y en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Vemos que al oír la palabra de Dios, al escuchar el evangelio de salvación, ¿verdad?, y habiendo creído en él, automáticamente dice que somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo, ¿verdad?, entonces nuestra garantía, eso significa, son las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Afirma que Dios nos preparó y nos separó para la vida eterna junto con Él a través de ese sello que es el Espíritu Santo. Cuando Cristo ascendió al cielo, dice, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo sobre vosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Versículo 5 de Apocalipsis, seguimos, dice, y le fue dado que no los matase, sino que los atormentase 5 meses, ¿no? Dios da esta autoridad. A veces decimos, qué tremendo, ¿no? Porque dice que le fue dado. ¿Por quién le fue dado? Nada sucede en el mundo si no es permitido por Dios, déjame decirte. A veces pasamos por cosas difíciles y decimos, ¿por qué pasa esto? Porque es permitido por Dios. Porque a veces, ¿verdad?, tenemos que pasar por cosas difíciles para que realmente nos volvamos a Él. De todo corazón. ¿A cuánto le ha pasado eso? Creo que la mayoría, ¿no? Cuando estamos que no damos más, atormentados, rodeados de cosas que no podemos más, ahí decimos, Señor, acá estoy, Señor. ¿Pero para qué es eso? Para arrepentimiento, justamente, para que se arrepientan, para que podamos arrepentirnos y volvernos a Él. Ahora dice que se le dio un poder a estos, ¿verdad?, a estos seres espirituales limitados solamente para dar dolor y sufrimiento. Miren qué linda obra que tenían estos bichitos. Versículo 5, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre, ¿no? Alude a un dolor agudo, punzante, desesperado, angustiante.
Versículo 6 dice, en aquellos días los hombres buscaban la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Miren qué tremendo, ¿no? Los atormentados quieren morirse. Dice que buscan la muerte. Ahora, recuerdo que el apóstol Pablo también buscaba la muerte. ¿Se acuerdan que decía él, el apóstol Pablo? Pero él buscaba la muerte de manera diferente. Porque una cosa es la muerte para la gente, los incrédulos y la gente que está lejos de Dios, y otra cosa es la muerte para aquellos que tienen a Cristo en su corazón. ¿Verdad que sí? Lo que hemos estado en velorios, hemos visto realmente el dolor desgarrador de la gente que no tiene esperanza. Cuando un familiar se va y no saben ni a dónde va a ir. Pero los que estamos en Cristo, ¿verdad? Y sabemos que un hermano se va en Cristo, decimos, ya está en la presencia de nuestro buen Señor. Ya pasó a vida eterna. Miren, el apóstol Pablo decía en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, decía el apóstol Pablo. Dice más en el 22, más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, dice él. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir, o sea, deseo de irme, de morir, y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor, por supuesto. Para Pablo, como le digo, la muerte era de bendición, de una bendición eterna, pero los que estaban atormentados acá, que vemos acá, la muerte es un salto fatal del tormento al fuego eterno. ¿Es clarito esto, sí o no? La idea de la muerte, ¿verdad?, como ruta de escape, es un engaño totalmente diabólico. Es un engaño demoníaco. Muchos dicen, voy a un mejor lugar, no sé si escuchaste. Ya pasó a mejor vida, dicen algunos. Ya pasó a mejor lugar. Yo digo, wow, no sé, era un pervertido, era un asesino. Nunca buscó del Señor y decir que pasó al mejor lugar, no entiendo. Entonces, lo que dice la palabra, lo que dice Dios, está totalmente equivocado. Y es triste que la gente vive en ese engaño, hermanos, porque es donde va a pasar en la eternidad. Muchos dicen, no voy a sufrir más, dicen. Qué bueno, no sufre más, dejó de sufrir. ¿Estás seguro que dejó de sufrir? Es un engaño que incluso hermano, es trágico y es terrible que el enemigo ha puesto en las vidas de las personas. Que creen que viviendo así de esa manera van a obtener algo mejor después de esta vida. Y es un engaño. Incluso hay religiones que dicen, no, si te portás bien, si sos bueno, quédate tranquilo, vas para el cielo, te dicen. Y es una mentira satánica, diabólica. Porque no es por obras. Es por Cristo, dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Es claro eso, sí o no? Seguimos en Apocalipsis 9:7. Miren el aspecto de estos bichitos. Y el aspecto de las langostas eran semejantes a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como con las caras humanas, tenían cabellos de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas de hierro. El ruido de sus alas eran como el estruendo de muchos carros de a caballo corriendo a la batalla. Miren lo que es esto, ¿no? Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tiene ese por rey sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Miren, qué tremendo esto, ¿no? Vemos ahí entonces en el versículo 7 que el aspecto de la langosta eran semejantes a caballos preparados para la guerra. Entonces, ¿por qué Dios nombra a estos animales como langostas si tienen aspecto de caballo y todas esas cosas, ¿no? A estos espíritus demoníacos. Las langostas son un agente del juicio de Dios, déjame decirte. Por eso la nombra como langosta. Porque las langostas son agentes del juicio de Dios. ¿Se acuerdan en Éxodo? Cuando recordamos las plagas, una de las plagas que venían, en Éxodo 10, versículo 14, dice, y subió la langosta sobre la tierra de Egipto y se asentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no hubo antes ni habrá después. Acá vemos de plagas, mismos de langostas, sí, langostas literales, pero acá justamente el Señor las nombra como plagas, como langostas porque son plagas, incluso de que habla de un juicio de Dios. Incluso cuando leemos
en Deuteronomio, por ejemplo, Deuteronomio 28, versículo 38. ¿Se acuerdan que en Deuteronomio 28 de qué habla? Del juicio de Dios, porque por no escuchar la palabra de Dios, por no ser obedientes. ¿Qué dice en Deuteronomio? ¿Se acuerdan? En el 1, por ejemplo, que si ponemos por obra su palabra, que el Señor va a traer sobre nosotros, ¿qué cosa? Mucha bendición. Pero en el 38 dice, sacarás muchas semillas al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. ¿Habla de qué? De un juicio de Dios, de una maldición. ¿Por qué? Por no poner por obra su palabra. De eso de las langostas, miren, después apúntenlo, o si fíjense en su casa, en Primera de Reyes 8:37, Segunda de Crónicas 7:13, Joel 1:4, Amós 4:9, habla con respecto a eso de las langostas. Y vieron que dice semejante al caballo, también dice como coronas de oro, como caras humanas, como cabello de mujer, sus dientes eran como de león. Ahí vemos el símil que estudiábamos, ¿se acuerdan? En el estudio. El símil, ¿no? Es una comparación de semejanza entre dos cosas. Pero para que tengan una idea, miren, caballos para la guerra simboliza fuerza, velocidad y un juicio destructivo militar. De eso está hablando. Cuando hablan sobre las coronas como de oro, habla con respecto a victoria, habla autoridad y reinos. Porque nuestra lucha es contra, ¿verdad? Contra reinos, contra principados de las tinieblas, en las huestes de maldad. También habla, cuando dice las caras humanas, habla con respecto a inteligencia, astucia y raciocinio para hacer lo malo. El hombre tiene raciocinio, pero lamentablemente para hacer lo malo. De eso está hablando. Cuando habla de cabello de mujeres, habla con respecto también a algo atractivo y también habla con respecto al salvajismo. ¿Vieron el caballo cuando corre que está con el cabello, ¿verdad? Habla con respecto a eso. Los dientes de león hablan con respecto a la ferocidad, poder devorador y capacidad destructiva. Cuando habla con respecto a la coraza de hierro, indica que verdad que son inmunes, que el hombre no le puede hacer ningún tipo de daño a esos seres, que están protegidos. Cuando habla con respecto al ruido de caballos, habla con respecto a un tormento psicológico. Habla con respecto a un pánico por esos ruidos. Yo escuchaba, hermano, mirar los videos hoy, también allá de Venezuela, hermanos, cuando la gente dice que hubo un terremoto, y después cuando escuchaban o podían ver de nuevo réplicas, el pánico que le venía a la gente de vuelta escuchando esos ruidos, hermano. Y esto va a ser, pero mucho más multiplicado todavía. Va a haber un pánico, ¿verdad?, generalizado en todo el mundo por ese tipo de ruidos. La escuela de escorpiones, ¿verdad?, habla con respecto a un tormento agónico que no mata, pero sí hace sufrir. Miren el panorama apocalíptico que estamos viendo ahora. En el versículo 11 dice que tenían un rey sobre ellos. Miren el rey que tenían sobre ellos. Esto nos muestra que estas langostas no son literalmente langostas, sino que son seres espirituales, literales. Porque las langostas verdaderas, dice en Proverbios 3:27, las langostas que no tienen rey, o sea, las verdaderas langostas, y salen de todas las, ¿verdad? De todas las cuadrillas, ¿no? Esas son las langostas que son verdaderas, pero estas otras tienen rey. Dice, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Apolión en hebreo significa destrucción y tormento. Miren qué nombre que tiene. Apolión en el griego significa destructor, así, simple y llanamente. Apocalipsis 9, versículo 12, seguimos ahora. Y el primer ay pasó. Y aquí vienen aún 2 ayes después de esto, o sea, viene lo peor todavía, eso quiere decir. Viene lo peor. Ya venimos estudiando cosas que son tremendas, pero ahora vamos a ir viendo cosas que van a venir. Dice en el versículo 13, y el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes, año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Qué tremendo esto, ¿no? Es muy triste lo que va a suceder en este mundo. Dice en el versículo 13,
y el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos, ¿no? Del altar de oro. ¿Se acuerdan que el altar de oro significa el tabernáculo, ¿no? Que estaba en el templo de Israel? Y el altar de oro era el lugar donde se derramaba, ¿verdad?, el incienso, ¿se acuerdan? ¿Y eso qué representa? Las oraciones de los santos. Acá nuevamente Juan está, que escribe el Apocalipsis, nos está recordando que las oraciones, aún en los últimos tiempos, ¿verdad?, son de mucha importancia. Y van a afectar, hermanos, nuestras oraciones son muy importantes. Por eso pedimos oración cuando hay cataclismos, cuando suceden cosas, hermanos. Dios mueve su mano para que toque esos corazones. Amén. Para que haya consuelo también en esa familia, para que Dios obre poderosamente su vida. El versículo 14 dice, desata a los 4 ángeles, ¿no?, que están atados, miren, son 4 ángeles que están atados. Y en el 15 dice, preparados para la hora, día y mes, ¿no? Hay una hora, hay un día y un mes reservado para que empiece a suceder todas estas cosas. Esto es tremendo. Dice que fueron desatados. Muchos de los ángeles, incluso que de Satanás, están sueltos todavía. Pero son ángeles, ¿verdad?, de bajo rango, por así decirlo. Hay principados, por eso hay todo un orden, ¿verdad?, en el mundo angelical. Pero estos son ángeles que son terribles, que son destructivos y son de alto rango y están atados, pero dice acá que fueron desatados. Miren qué tremendo. A fin de matar la tercera parte de los hombres. ¿Se acuerdan que las langostas cuando fueron, en aquel entonces, fueron sueltas? Las langostas tenían poder ¿para qué? Para atormentar, no para matar. Pero estos 4 ángeles tienen poder ahora para matar en escala masiva. Y cuando nombra el río Éufrates, ¿verdad? ¿Por qué el Señor lo nombra? Porque, ¿verdad?, habla con respecto el río Éufrates es el punto de referencia con la antigua Babilonia. Y no es casualidad. Babilonia, ¿verdad?, es todo, representa lo que es todo este mundo, lo que es todo el sistema del mundo. Eso significa Babilonia, el sistema babilónico. Incluso era también la frontera entre la tierra prometida que el Señor le había dado y Babilonia, o sea que era el límite, también era el límite del antiguo imperio romano. Miren, por algo lo dice, ¿no? El cual incluso será revivido cuando aparezca el anticristo. En Apocalipsis, ahora seguimos versículo 16, 9-16, y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fueron muertas la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en su cola, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Mire el aspecto de estos animales, era tremendo, ¿no? Dice que el número de ellos eran 200 millones en el versículo 16. ¿Este número es literal o nos está hablando de un ejército, verdad, muy numeroso que es casi imposible de contar? Incluso cuando dice ahí también en el 17, dice coronas de fuego, ¿verdad? Habla con respecto a zafiros y de azufre, y las cabezas de los caballos, ¿verdad? Habla que eran como cabezas de leones. Miren el aspecto, ¿no? Esto nos habla de algo, de una imagen de horror y destrucción. Ahora, ¿esto habla de un ejército natural o un ejército espiritual? ¿Esto habla de un ejército de hombres o un ejército de demonios? Porque tenemos que preguntarnos, ¿no? Ahora, Juan pudo incluso haber visto eso como cosas modernas de ahora, pero él tenía esa manera de decir también, ¿no? Vi esto, vi lo otro, y le hagaba fuego, y bueno, todas esas cosas. Como se imaginan una persona que era de aquella época ver cosas modernas de ahora, no tenía otra manera de expresarse. Pero un ejército humano en este tamaño jamás ha sido visto. Incluso para que tengan idea, cuando fue la Segunda Guerra Mundial, en aquella época, incluso de ambos bandos, juntando todos los ejércitos, estamos hablando que habían 70 millones de soldados. Y acá estamos hablando de 200 millones. Es una cifra muy alta.
Este ejército matará, dice, a la tercera parte de los hombres. Estamos hablando de más de 2.000 millones de seres humanos muertos por este ejército. Ahora, la interpretación más segura, ¿verdad?, es ver esto como un ejército literal de 200 millones, un ejército demoníaco que invade toda la tierra. ¿Es fuerte esto, sí o no? Yo cuando leía esto, hermanos, ¿saben qué? Se me caían las lágrimas de pensar de cuánta gente va a morir, cuánta gente va a padecer. Miren lo que dice ahora, y esto fue lo que a mí me detonó. Versículo 20. Y los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Esto es fuerte, ¿sí o no? Después de todo lo que pasa, lo que viene a su alrededor, hermano, el hombre no se arrepiente. Dice incluso en el versículo 20 ahí que leíamos, los otros hombres que no fueron muertos con las plagas, ni aún así, dice, ni aún así se arrepintieron. Tristemente la humanidad, ¿verdad?, no muestra arrepentimiento, a pesar de estas tremendas señales y maravillas que son permitidas por Dios. Todo esto que estamos viendo en el mundo que está sucediendo, déjame decirte que es permitido por Dios. Dice también, ni dejaron de adorar, miren, ni dejaron, o sea, todo esto que estamos viendo es consecuencia de ¿qué? De lo que estamos leyendo ahora en el último. Dice, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, ¿no?, de piedras y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Miren cómo es el ser humano. El hombre sigue adorando a estos ídolos, adorando a los demonios, consciente o inconscientemente, pero el hombre lo sigue haciendo. Hermanos, cuando veía imágenes, hermanos, en este terremoto, hermanos, iban gente con unas procesiones con imágenes antes del terremoto y ya empezó a temblar todo. Y veo en otros lugares del mundo y siguen haciendo lo mismo, adorando a imágenes, cosas que son hechas por el mismo hombre, cosas que no pueden ver, cosas que no pueden oír. Y el hombre adora eso. Sigue teniendo idolatría. Ahora, qué rápido, ¿verdad?, se vuelve todo a la normalidad, entre comillas, después de un gran cataclismo, o de un gran sacudimiento, o de un gran terremoto, o de lo que sea. Recuerdo cuando la pandemia la gente desesperaba buscando de Dios. El Salmo 91 fue el salmo más leído en esa época, ¿sí o no? Lo sabía la gente, hasta la gente del mundo lo sabía de memoria. Desesperados. Pero hermanos, después que pasó el COVID, ¿qué pasó? Ya está, miren, sillas vacías, la gente, si le mandas un mensajito del Señor, le dice, no me mandes esa porquería. No me mandes eso. Sos un religioso. Y ellos siguen adorando sus cosas, siguen con sus vidas, ¿verdad?, revolcándose en el pecado, creyendo que el juicio nunca va a venir. Y el juicio va a venir. Qué triste, hermanos. Se olvidan rápidamente de las cosas que incluso Dios está permitiendo, de los juicios de Dios, porque todo esto que pasó y que va a pasar es todo permitido por Dios. En el versículo 21 dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Esta lista, hermano, de pecados es una fuerte acusación de ¿quién? De parte de Dios, diciendo, el juicio que traigo es porque ustedes no se arrepienten de todo eso. Nuestro mundo moderno está caracterizado por homicidios, ¿sí o no?
¿Cuánta gente se mata inocente? ¿Cuántos niños en el vientre de sus madres están matando inocentes? ¿Cuántos ancianos en los hospitales están matando inocentes? Están matando gente, incluso nuestros hermanos en Cristo lo están matando. Y el ser humano sigue matando. Nos matamos entre nosotros. ¿Y ustedes creen que el Señor no va a traer juicio? ¿Cuánta gente está haciendo hechicería, brujería por todos lados? Hermano, llegan determinadas fechas acá en este país, hermano, y aquello da hasta asco. Vas a las playas, es un asco esto. Lleno de hechiceros, ¿sí o no? Hacen ritos satánicos por todos lados aquí en este país y también como en otras naciones. Lleno de hechicería. El hombre no se cansa de hacer hechicería, de hacer brujería, y el juicio viene. O de fornicación. ¿Cuánta gente está fornicando? No, pero eso es antiguo, te dicen algunos. Eso para antes, ahora estamos más modernos. Pastor, tenés que modernizarte. Déjame decirte que el juicio va a venir porque hay fornicación. El acto sexual es solamente para el vínculo de matrimonio. ¿Está claro? Así lo dice la palabra del Señor. Fuera del matrimonio es fornicación, estás en pecado. Estás en pecado. Hurto. ¿Cuánta gente roba? Todo el tiempo, hermano, todo el tiempo el ser humano sigue. Y esta es una palabra de advertencia, porque las consecuencias son terribles, terribles. Yo podía acá estar predicando, sí, el Señor te va a prosperar, aleluya, declarar en fe, hablar palabra de verdad, profética y cuánta cosa más que andan diciendo por ahí. Cuando sabemos que los ricos no heredarán el reino de los cielos. Mismo gente que está predicando un evangelio para que la gente tenga amor al dinero, para que se vayan todos al infierno. Mirá qué lindo. Pero no, tengo que predicarte lo que se viene y advertir que el juicio viene a este mundo rebelde. Y si hay algún hermano que va a escuchar esta palabra, compártalo con sus seres queridos, porque este juicio va a venir para aquellos que no están en Cristo, para aquellos que no tienen el sello del Espíritu Santo en sus corazones. Por la desobediencia, por la rebelión, por el pecado, por la idolatría, por la hechicería, por la fornicación, por el hurto, por el homicidio. El hombre sigue haciendo esto y yo te digo, por favor, arrepiéntete de tus pecados. Cuando Jesús vino para eso, para darnos salvación y vida eterna. Miren lo que dice Marcos 1:15. Dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, decía Jesús, y creed en el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Son las buenas noticias, que hay esperanza, hermano, que tenemos que arrepentirnos de todos nuestros pecados. ¿Quién no pecó? ¿Quién no peca? Todos pecamos. Pero gloria a Dios que nos arrepentimos, hermano, y el Señor nos perdona. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. ¿Cuántos dicen amén? Si nos arrepentimos, hermano, en Lucas ahí 5, versículo 32 dice, no he venido a llamar a justos, sino a qué, a pecadores, ¿a qué? Al arrepentimiento. Este mensaje ¿para qué es? Para que nos arrepintamos de nuestros pecados, para que este mundo se arrepienta. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué quiere el Señor? Que todos procedamos al arrepentimiento, que todo este mundo que está lejos de Dios proceda al arrepentimiento. Amén. Vamos a orar y darle gracias a Dios por su palabra de advertencia, por esta palabra que el Señor nos ha hablado. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias por esta tu palabra. Gracias por este estudio de Apocalipsis, Señor, que son palabras fuertes. Pero, Señor, yo sé que hay gente que está pasando, incluso ahora en este momento, que su vida ha sido, Señor, un cataclismo, un terremoto. Gente, Señor, que incluso tú has usado esto que está pasando incluso en diferentes lugares del mundo.
incluso en nuestra vida personal o espiritual. Nuestra familia quizás ha tenido un terremoto, un cataclismo, Señor, y tú estás ahí, permitiendo eso, Señor, para que podamos venir a ti, Señor. Vemos que muchos no se van a arrepentir, ni aún así, Señor. Por eso oramos para que seas tú obrando a través, Señor, de todas estas manifestaciones. Y a través de este mensaje, Señor, para que se arrepientan, para que vengan tiempos de refrigerio, como dice tu palabra, Señor. Arrepentíos de todos vuestros pecados, para que venga sobre cada uno de nosotros, sobre cada uno de ustedes y aquellos que están mirando a través de las redes sociales, tiempos de refrigerio, para que el Espíritu Santo de Dios entre en tu corazón. Ahí donde está, decirle, Señor, te pido perdón por todos mis pecados. Sé que he mentido, he estado en cosas que a ti no te agradan, he estado incluso en hechicería, he estado en idolatría, he hecho cosas que a ti no te agradan, he hurtado, he hecho cosas que a ti no te agradan. Perdóname, Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Y te pido que entres en mi corazón y que cambies mi vida, que cambies mis circunstancias, que cambies mi familia, que obres con poder en cada circunstancia, Señor. A pesar de que haya habido un terremoto en tu vida, que esté todo destruido a tu alrededor, el Señor puede hacer nuevas todas las cosas. Puede cambiar tu lamento en baile. El Señor puede entrar en tu vida en esta hora y hacer un milagro poderoso, no solamente en ti, para darte vida y salvación, sino también en toda tu familia, en el poderoso nombre de Jesús. Ahí donde está, decirle, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón y te doy gracias por esta tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo viviendo en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Ministerio Palabra de Vida desea conocerte. Síguenos en nuestras redes. Instagram, palabraDeVida.uy. Facebook, Palabra de Vida Uruguay. YouTube, Iglesia Evangélica Palabra de Vida. WhatsApp, 094 226 411.